Bienvenidos a este canal y a esta serie de conversatorios y reflexiones en torno a la situación de las artes y la cultura en tiempos de esta pandemia de COVID-19. En esta ocasión tenemos el placer de dialogar con Roger Mirza. Roger es doctor en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, grado 5 de la Cátedra de Teoría y Metodología Literarias de Facultad de Humanidades, creador y coordinador de la maestría en Teoría e Historia del Teatro de la misma facultad, y también profesor de la Tecnicatura en Dramaturgia de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. Por supuesto, con una amplia trayectoria en crítica y teoría teatral, y con quien he tenido el gusto de trabajar y aprender muchísimo a lo largo de estos años. Bienvenido, Roger, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, un placer estar acá. Un placer para nosotros también. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena de asistencia al teatro? Bueno, mira, María Noel, para serte franco, no pude ir al teatro. No pude, a pesar de varios intentos, pero la dificultad principal está en que el encuentro en el teatro es fundamental, el encuentro vivo. Y por más que uno pueda ver videos y esas cosas, no es lo mismo. Hay una diferencia enorme, porque como te decía también en otras oportunidades, el teatro es un arte colectivo, donde emisores y receptores se intercambian mensajes de todo tipo, no solamente verbales, mensajes hasta te diría que el silencio y la calidad del silencio en una sala estimula al actor, y el actor está muy atento a cómo recepcionan la obra, y eso incide en su calidad o en su cansancio o en su desentendimiento. Si es que un público frío, por ejemplo, los actores lo saben muy bien, salen de un espectáculo y dicen, hoy el público estaba muerto. Y eso impide que sus propias capacidades creadoras se desplieguen. Eso también lo sabe cualquier espectador. Y naturalmente que no sería teatro, son otras formas. Por supuesto que existe el cine, donde no hay comunicación. Y ahí todo está presentado directamente, pero la ventaja del cine es que está creado pensando así, mientras que el teatro está creando pensando en la recepción. Hay Y otro si no, tipo de está el texto. comunicación en línea, pero no es seguramente la No que... es lo mismo. Si los aparatos no permiten, en este caso yo tengo un contacto contigo y se acerca bastante a la comunicación en vivo, pero en las clases de teleconferencia, por ejemplo, donde son 15 alumnos que ven unos recuadritos, yo no puedo estar atento a cómo está cada alumno, no puedo estar atento a si este se distrajo. Es decir, hay una intensidad de la comunicación en presencia que es muy difícil de reproducir a través de los aparatos electrónicos. Hay un cambio en la Y yo siento semántica que, comunicacional. exactamente. Ahora, cuando es a nivel personal, es distinto, porque así como por teléfono yo puedo estar hablando contigo, y tú estás atenta a mi voz, es decir, es mi voz y yo tengo la tuya con todos los matices, pero también estoy viendo los gestos, estoy viendo la calidad de la atención. Bueno, y eso es fundamental. De modo que en un contacto individual diría que se puede, pero a medida que el teatro empieza a crecer, digamos, y a hacer algo más complejo, y además lo que no se tiene es la recepción colectiva. En el Exacto. teatro hay una recepción colectiva. El espectador que está al lado mío, de alguna manera contribuye, si está atento, a mi propia atención. Y si él está distraído y se mueve mucho, me doy vuelta y le digo, cállese. O le digo, no se mueva, porque perturba la comunicación. Entonces, quiere decir que está presente. Yo muestro los casos en que se rompe eso para mostrar hasta qué punto importa que la calidad de la atención sea compartida por el colectivo. Y eso genera una energía formidable para los actores. Bueno, eso es lo que no se puede reconstruir. Se pueden encontrar formas múltiples, optativas, para compensar eso, pero es insustituible. Estoy totalmente de acuerdo, Roger. Pasa lo mismo en un partido de fútbol. Tú Exacto. imaginate, ¿por qué la gente se reúne para ver fútbol? Y no, bueno, y en el peor de los casos lo ves solo en la televisión, pero si puede estar reunido, ¿ves? Ahí ves la importancia del público y de sentir cómo siente el otro. Además, a través de la pantalla uno pone play, pausa, está atento a otras cosas de la casa, y sí. ya no es el teatro continuo. No tiene la misma concentración. Exacto. Bueno, en otras instancias históricas ha sucedido lo mismo que está sucediendo ahora.
no solo por pandemia, sino también el tema de la dictadura, de no poder asistir al teatro. Pero en este caso, la vuelta a la asistencia al teatro además va a tener condiciones necesarias de higiene y de distancia social. ¿Cómo ves tú? Capaz que no es lo mismo, por supuesto, que en otras instancias, pero ¿cómo ves tú que se puede interpretar en este caso cuál va a ser la reacción del público? Bueno, primero que para contestar a tu primera parte de la pregunta, en dictadura era distinto, porque en dictadura cambiaba la técnica, cambiaba los procedimientos, cambiaba el estilo, había que utilizar un lenguaje un poco elíptico, un lenguaje figurado para aludir a la situación de opresión que se vivía. Y el público estaba muy atento a eso, es más, demandaba eso. Y la comunicación se producía de manera excepcional, porque el hecho de estar vigilado, no estaba totalmente prohibido el teatro, estaba vigilado y había sanciones para el que se pasara o te llevaban preso, en fin, era serio y el galpón se tuvo que ir entero. Pero entonces el ingenio lograba introducir mensajes, mantener de algún modo la comunicación e incluso las alusiones a la situación cuando estaba prohibido decirlo claramente. Mientras que ahora la cosa ya no es política, no es una prohibición y una especie de obliteración de mi libertad por un poder, digamos, abusivo. No, eso es una causa en la que coincidimos todos, en cuidarnos, en tratar de evitar los contagios, los contactos demasiado próximos. Por lo tanto, la estrategia es muy distinta. Y yo creo que la gente de teatro va a encontrar formas, por ejemplo, de no hacer espectáculos muy abundantes de acciones y de personajes, que haya pocos actores en escena. Encontrar, también se ha hablado de que en el cine, por ejemplo, se puede espaciar las filas, dejar una fila libre, dejar un asiento libre entre espectador y espectador. Es decir, se van a ingeniar para encontrar fórmulas, y ya las están mencionando en muchos casos, y se va a llegar. Claro, pues Pero el riesgo sanitario también de los actores arriba del escenario, es lo que tú estás... por eso te digo, van a multiplicarse los unipersonales, evidentemente, las obras para dos actores, sin que se toquen. Pero también creo que hubo un avance importante porque se puede observar en el siglo XX que fueron creciendo los espectáculos para salas chicas y en el siglo XXI mucho más todavía, y para pocos espectadores. Si los grandes espectáculos multitudinarios son sustituidos por el deporte, el cine, y el teatro pasa ahora a ser específico, y lo que importa en el teatro es el contacto. Y el contacto lo más próximo posible. Incluso hay espectáculos que son con una mini sala, ¿verdad? Yo he visto espectáculos donde hay 10 espectadores nomás. O incluso en el living de una casa se hace un espectáculo. De modo que la importancia creciente del contacto entre espectadores y actores marca también una necesidad que va a haber que inventar cosas para sustituirla. Yo creo que espectáculos con menos público y con menos actores. Pero también se puede utilizar los medios electrónicos. Es decir, la inclusión de imágenes, por ejemplo, en las últimas obras de Sergio Blanco aparecen proyecciones, ¿verdad? Y no solo en las de él, en muchas. Eso creo que va a mostrar también otras... Hace muchos años. ¿Cómo? Calderón empezó con eso, ¿no? Con Obscena. Sí, varios. Y Tamuso también, ¿te acordás? Es decir, que ahí tenemos... Eso en Europa se hizo desde principios del siglo ya. ¿Por qué? Porque con la introducción de nuevos medios de comunicación, naturalmente podemos enriquecer lo que es el encuentro vivo en el teatro. Lo que sí me parece que es imprescindible es el encuentro físico en el teatro, para que sea teatro. Y también no podemos predecir mucho cómo van a reaccionar las audiencias, porque puede haber un cierto miedo al comienzo de volver al... Sí, ya lo hay, sin duda. Físico, de volver sin duda a que va a ser cerrado. Sin duda que eso va a ser gradual. ¿Te parece que no va a ser masivo? Podría resurgir otras formas como teatro en espacios abiertos o radioteatro inclusive, que en Uruguay hace mucho? Sí, absolutamente, absolutamente. El radioteatro tiene la ventaja de que los actores no se ven, pero la voz es importante y todos los sonidos que se pueden crear para acompañar los movimientos, etcétera, y que para el espectador puede imaginarse. Pero fíjate que ahí en el radioteatro también uno lo escucha solo o con 2 o 3 personas nada más.
para poder apreciar la calidad del radioteatro. Sí, y además las reglas son distintas. Los actores saben muy bien que tienen que construirlo de otra manera. No es lo mismo ver un actor moviéndose que no ver, sentir unos pasos Los simplemente. sonidos. Exacto, la Sí, importancia de los sonidos. Eh, claro. sí, ¿qué cambios podría traer este tema de que ahora podemos ver teatro de todo el mundo en línea en cuanto a la crítica y la teoría teatral? Porque ahora, como críticos teatrales, asistimos al teatro en los lugares en los que estamos físicamente, o sea, si viajamos o en nuestro Sí. país. Pero en este momento podemos asistir por lo menos a grabaciones, entonces podemos ampliar un poco el rango para comparar y ver lo que se está haciendo a nivel mundial. ¿Cómo te parece que eso puede impactar en lo que es la crítica y la teoría del teatro actual? Yo creo que hay un problema con respecto a eso y yo lo traté muchas veces ese tema. Si nosotros vemos teatro filmado, digamos, con una cámara fija, eso no es teatro. Sí, eso es, en todo caso, lo decía un crítico famoso, barcelonés, que era el cadáver del teatro. Lo que asistimos ahí, basta que hacer la prueba, cuánto tiempo aguantás eso con cámara fija. Cuando los españoles le dieron un premio a 10 obras latinoamericanas con el cuarto centenario del descubrimiento de América, propusieron filmar una obra para cada país. Y del Uruguay me pidieron a mí que eligiera qué obra, y yo elegí Doña Ramona. Vinieron tres camarógrafos con 3 cámaras, asistieron a 3 funciones, de modo que tuvieron 9 imágenes, 9 películas, y sobre eso hicieron un montaje, con acercamiento, alejamiento, ángulos distintos, etc. Es un nuevo objeto. Ya no es la Doña Ramona que vimos en el teatro, es un nuevo objeto, que puede estar bien hecho o mal hecho. Si está bien hecho, es una nueva obra de arte, a partir de la representación. Eso es lo más cercano que yo diría que hay con respecto a la representación, porque ahí introducimos variantes, introducimos lo que hace el ojo de cualquier espectador, que focaliza tal parte, tal otra, pero que está atento al mismo tiempo a lo que ocurre afuera. Es decir, que hay como una multiplicación de estímulos que esas 9 grabaciones pueden reconstruir. Pero es otro arte, porque si lo hace mal, no sirve. ¿Y Entonces cómo tiene se que haber ahí, en el crítico, es entonces? un nuevo artista. Es lo mismo que pasa entre el dramaturgo y el director. El dramaturgo escribió. ¿Cuál es el código que maneja el dramaturgo? La lengua. ¿Cuál es el código que maneja el director? Es pluricódigo. Es la lengua, el movimiento, el cuerpo, las luces, la música. Y es otra obra. La misma obra escrita, mal hecha por un director, es un desastre. Ya no es la obra. Por eso te digo que aquí se crearía otra cosa. Y yo creo que se crea. El hombre en eso ha siempre inventado nuevas formas de acuerdo a las posibilidades que se le ofrecían. Y si a veces al principio no son aceptadas, poco a poco, a medida que se descubren las nuevas reglas, el arte no va a desaparecer y las formas de teatro tampoco. La creatividad Alrededor del salvaría teatro, al arte, paradójicamente, ¿no? ¿cómo? La ¿Cómo? creatividad salvaría al arte en este caso. Pero claro, es decir que, no, yo te diría que el arte existe porque hay creatividad. Si También. no, no hay. Si no, no hay. Si no, no hay. Si no, el tenedor que tú usas para comer se puede convertir en una obra de arte, pero ya no lo usas para comer. Lo pones en una vitrina. Exacto, como Duchamp. Claro. No, pero yo elegía cualquier cosa. Yo te estoy diciendo, esos tenedores cincelados, trabajados, esos objetos que en principio son como útiles, pero que se transforman en obras de arte porque están tan maravillosamente hechos que nos da pena usarlos para cortar la carne. Bien, o sea que a nivel de crítica y teoría, no se puede predecir qué es lo que va a No suceder. se puede, se va a adaptar. Y naturalmente que toda adaptación implica transformaciones. Pero pensá, por ejemplo, en la importancia que tenía la ópera antes, que todo el mundo iba, y que poco a poco perdió ese peso que tenía, porque las formas teatrales los absorbieron y modificaron, y ya no es necesario que haya un género aparte de teatro cantado, digamos, frente al teatro hablado. Ahora se mezcló todo eso. Pero sin embargo sigue existiendo y coexistiendo con las Sigue otras formas. existiendo.
y coexiste, es cierto, pero con mucho menos fuerza de lo que era antes. ¿Por qué? Porque de alguna manera el teatro como que multiplicó, por un lado multiplicó sus medios, están los medios electrónicos también que muchos usan, pero además de eso, multiplicó también la insistencia en el contacto vivo y cercano. La ópera es el gran espectáculo para la gran sala y por lo tanto es un tipo de teatro. Mientras que si tú miras un poco las nuevas salas, es muy raro la construcción de salas para más de 500 espectadores, muy raro. Y antes era lo normal, la sala de teatro tenía que tener 1000 más o menos, se pensaba, o más. Ahora hay salas chiquititas, cada vez más, y se multiplican. Y es otro tipo de relación que se establece con el espectáculo, entre espectáculos y espectadores. Mucho más íntima. Más íntima, diferente, más atenta. Además uno está más comprometido, porque es visible. Exacto. Bueno, Roger, muchas gracias por compartir este espacio de reflexión Por favor, un placer. en esta época. Y si quieren participar de próximas instancias como esta, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Un abrazo grande, Roger, que pases bien. Mucho gusto y muchas gracias a ti.